Bueno, estamos de vuelta en la octava, estamos a ras de suelo y este es el momento donde la conversación con usted se intensifica porque los temas nos importan a todos. Le voy a pedir que se comunique a... Bueno, déjense hablar porque ya se asomó, está ahí su nariz justamente antes de que... Mauricio, Perdóname. ¿cómo estás? Perdón. Está Mauricio Rodríguez Álvarez con Ricardo. nosotros. Me da mucho gusto tenerlo aquí, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y decía hace un momento vocero de la UNAM, de la comisión de la UNAM para atender la emergencia del coronavirus. Exacto. Y bueno, Mauricio, la idea es que se pueda comunicar con nosotros, el auditorio. Seguramente hay muchas preguntas. Claro que sí. Normalmente lo hacemos aquí a través de las redes sociales. Entonces, @RR en Radio Centro, también @Ricardo M. Rafael, ambas en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma privilegiada de YouTube. Ahí nos puede hacer también preguntas y aquí las iremos respondiendo. Y la idea, Claro que Mauricio, sí. es abusar de ti. Ya el No, otro hombre. día fuiste muy puntual. Sí. Y déjame comenzar con lo que yo tocaba en el editorial hoy. El día de ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y es el vocero de la Secretaría, presentó un cuadro que yo anunciaba hoy en el editorial, explicando las 3 etapas, ¿no? Sí. Esta idea de que hay una primera de importación del virus, otra que la llaman la dispersión comunitaria Sí. y finalmente la epidemia. Sí. Yo intenté de la mejor manera repetir lo que le escuché al doctor Hugo López-Gatell, Sí, pero tú sí, tienes los sí. términos médicos. Cada etapa, Sí. ¿qué sabemos de ella? ¿Cómo es? Si me ayudas a describirla. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Es muy importante que tengamos esta vía permeable y pues llegar a tu audiencia siempre es pues amplificar el mensaje, ¿no? Para el estudio de las epidemias, para el combate de las epidemias, hay muchas estrategias y hay protocolos y hay pues, algunos lineamientos generales que están planteados desde la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud y los países. Y pues, hay etapas o sea, hay elementos para ir reconociendo cómo va la epidemia. ¿Cómo va la epidemia en otros lugares y cómo va la epidemia en tu lugar, ¿no? Aquí en México ahorita justamente estamos con una mezcla de imágenes de la etapa de China, que ya va saliendo de su epidemia. Entonces, al final del túnel ahí. Ellos ahorita 34 casos hoy, una cosa como ya cada vez menos casos, ¿no? Pero está en Europa una situación que se está poniendo pues mucho más de miles de casos en algunos países y está en Estados Unidos con unas medidas de pronto como unos aleteos difíciles de ver y con un comportamiento de la epidemia también muy singular. Entonces, cada país va teniendo su epidemia, ¿no? Desde hace ya varios días, ya creo que un par de semanas, se ha planteado esta estrategia de cuando menos ir identificando las etapas, los componentes de cada una de esas etapas, los indicadores de cada una de esas etapas, para ir sabiendo pues, por dónde vamos y cómo vamos aquí en México con los indicadores que tiene el sistema mexicano, que tiene una red de vigilancia epidemiológica bastante amplia, la tocaremos en su momento. Entonces, sí hay un primer momento en el que todo el mundo está viendo desde fuera a China, que es el único que va desarrollando su epidemia, y China hace todo el esfuerzo para contener la salida del virus y darnos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para que nos preparemos, porque ellos ya tienen ahí el problema, ¿no? Esa es la contención. Y después comienza una dispersión propiamente. ¿Por qué América del virus. Latina y África estamos siendo los últimos afectados? Eh, ¿Por qué en esta etapa sí. de importación del virus nos mandaron al final del vagón, cosa que no ha sido malo, pero quiero entender Tiene que ver con científicamente por qué. el tráfico aéreo. Lo más inmediato, los países vecinos más inmediatos, que incluso fue a través de trenes seguramente y por unas vías mucho más rápidas, ahí tuvieron los primeros casos sus vecinos. Y después el tráfico con Europa, con varios otros de los países de Asia y con Estados Unidos, que tiene un tráfico y un intercambio de personas peculiar con Europa y con Asia, muy importante. Tú ves las gráficas y ves las costas, la ahí costa donde oeste, donde son más progresistas y donde son demócratas, ahí tienen coronavirus. en la costa oeste, Sí. que tiene ahí el estado de Washington y Son lo más global. el estado de California, que tienen una conexión con Asia muy importante. Entonces, sí está ligado
a ese intercambio. Ahora, decía López Gatell, es entre que aparece el primer caso Sí. y, digamos, pasamos a la segunda etapa, que es la de dispersión comunitaria, está ocurriendo un mes. Por eso decía, calcúlenle un mesecito donde la importación va a estar llegando, pero todavía no levanta la curva. De hecho, lo que se ha visto de manera más o menos repetida en varios países es que a partir de la detección de los primeros casos importados, ¿no? Que son, siempre son importados. Siempre son importados. A partir de ahí más o menos pasan entre 21 y 28 días para que comiencen a haber unos casos que ya no alcanzas a explicar como importados y que ya son producto de la circulación local. O sea, ya se vuelve local el virus, ya se domesticó, pues. Sí, ya no lo puedes vincular directamente a una importación. Muy bien. En ese periodo primero, sí. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué me sugieres de aquí al... A ver, el primer caso apareció en México el 28 de febrero. Sí. Entonces déjame ponerte como fecha el 28 de febrero. El 28 de marzo. ¿Qué tengo que hacer de aquí al 28 de marzo? Es decir, un par de semanas, semana y media. Bueno, primero seguir pendiente de la evolución, dónde se van presentando y qué características tienen. Es el gobierno. ¿Y yo, probable víctima? Bueno, tú, cuando menos ir identificando en tu comunidad, ¿no? Pues va a ser una especie de plan en tu comunidad para identificar a los más vulnerables, ¿no? Adultos mayores. Adultos mayores, personas que tengan alguna enfermedad de base, enfermedades del corazón, de los pulmones, fumadores crónicos, personas con cáncer, con quimioterapia, algún tratamiento que les baje las defensas, ¿no? Niños. Embarazadas. Los niños no son particularmente importantes para la enfermedad en sí, porque no la desarrollan de manera importante. Nada más la transmiten. Pero podrían contagiarla, sobre todo si conviven con los adultos. Pero a ver, no hay víctimas letales niños. No, todas las tasas de mortalidad, de hecho, menores de 10 años prácticamente no figuran. Algo han de tener de anticuerpos que podríamos averiguar, ¿eh? Bueno, es que tienen una inmunidad más reciente, más fresca, a otros coronavirus que andan circulando y a otros muchos virus que andan circulando en ese grupo de edad. Entonces, seguramente, además de que su sistema inmune está mucho más alerta y responde más rápido que el de los adultos. Conforme vamos creciendo, conforme va envejeciendo una persona... El sistema inmune se va debilitando. El sistema inmune va envejeciendo, se tarda en responder. Entonces, a ver, adultos mayores. Adultos mayores. Enfermedades cardiovasculares. Ajá. ¿No? Diabetes, decían también. Diabetes, ¿no? obesidad. Respiratorias. Y... de inmunocompromiso, cualquier tipo. Entonces, ¿no? A ver, los identificas. ¿Y qué les haces? Entonces, primero... ¿No los saludas? ¿A esos ya vale la pena aislarlos? Ahorita estas 2 semanas. Sí, ya ahorita ellos ya hay que empezar a aprender a que ya no reciban tantas visitas, si es que es gente que recibe muchas visitas. Estas visitas de pronto multitudinarias, familiares. Toda la familia, la comida de la abuelita. La comida ahorita todos. Ahorita ya hay que pensar en limitar los contactos, asegurarse de que nadie que esté con síntomas respiratorios vaya a visitar a los más vulnerables. Limpiarte las manos, lavártelas antes de acercarte a ellos, no darles beso, no... Exactamente, al entrar a su casa, gelecito, en caso que traiga las manos visiblemente limpias, pero si están visiblemente sucias, agüita con jabón. ¿De aquí al 28 te puedo saludar? Pues ya hay que aprender a no saludarnos. Pero somos muy besucones, muy abrazones, a ver cómo le vas a hacer. No, es que justamente hay que irnos entrenando ya para que no nos digan de pronto un día ya a partir de mañana, sino que vayamos aprendiéndolo a hacer en este contexto de no, ahora sí que no es por ti, sino por la comunidad. Pero a ver, ¿por qué no nos podemos saludar? Déjame entender. Porque hay una transmisión del virus. Ajá, ¿cómo se da la transmisión? El virus está en la nariz y la garganta del sujeto enfermo. Sí, está bien. Por lo tanto, está en el moco, en las gotitas de moco de la nariz y la garganta. Entonces, si se tapa al estornudar, si toca una superficie de uso común en la que varios convergen y tocan las manijas, las puertas, ¿no? Los botones de los elevadores, ahí se va... ¿No está en el sudor? No está en el sudor. ¿No está en otro tipo de fluidos sexuales? No. Solamente en la mucosa nasofaringea y obviamente en los enfermos, ya más, digamos que en estado más avanzado, está en todo el moco pulmonar que se genera y que... ¿Y tú lo transmites estornudándote? Exactamente. O sea, si al aire... El enfermo transmite al estornudar o toser. Y ahí es muy importante que nos quede claro que hay, digamos, 2 niveles de cercanía. Si estás a 1 metro de distancia del enfermo, las principales gotitas más infecciosas, más importantes, van a caer a 1 metro de distancia, no vuelan así eternamente, ¿sí?
Entonces, esas van a caer en las superficies, van a caer al suelo, van a caer y tal. No tocar Aquí, esa superficie. exactamente. Entonces, tratar de no tocar y luego no tocarte. Ahora que nos volvemos todos médicos de Google, leí un texto que decía que sobreviven varias horas Sí. en las superficies. Sí, 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 Que hay 3, 4 horas que pueden quedarse ahí en la Más, mesa, ajá. en el Han hecho unos pasamanos. estudios, sí, han hecho unos estudios que sobrevive incluso varios días en algunos lugares, sobre todo pensando en el escenario clínico, ¿no? ¿Y esos los puedes donde limpiar, van. esos Eso, lugares? con un trapo, con cualquier líquido limpiador, los puedes limpiar. Y se los- limpian, no necesitas el cloro diluido especial. No, no, no. Cualquier líquido de limpieza convencional Ya. lo limpia perfectamente. Entonces, por eso es bien importante que al enfermo, al que tenga síntomas respiratorios, que va a estar estornudando y tosiendo, A 1 metro de él. y con un cubrebocas para taparle la salida de todas esas gotitas, ¿no? Entonces, esas son como lo primero que hay que hacer en la comunidad, identificar a los más vulnerables, asegurarnos que sus enfermedades estén controladas, si son diabéticos, si son hipertensos, si son obesos, si son lo que sea, que sus tratamientos estén en forma. Entonces, de aquí al 28 ¿no? es eso, es identificarlos, protegerlos. Aprender a no saludar. Aprender a no saludar. Que Estar... eso no es arrogancia, ni... No, 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 ni se acabó el amor. Se acabó el amor, no. nada más a distancia, ¿no? Exacto. Incluso con la pareja, con los hijos, Bueno, ahí lo que pasa, o sea, casi que lo que va ocurriendo es que hay brotes familiares, casi que los contactos más cercanos Pues sí. son, casi siempre se y que vamos a ver la se tele a terminan 10 metros de contagiando. distancia, necesitas 10 teles. Sí, Hay no, hay y casos ahí lo que procede justamente ¿Qué es procede en casa? el enfermo se tiene que aislar dentro de la casa, o sea, aumentar la distancia. Pero el enfermo es asintomático, entonces... No contagia. El enfermo asintomático no es el principal contagiador. no contagia. No es el principal contagiador. Quiero más bien dejar esa idea. No es el principal contagiador. Esta epidemia, el motor de esta epidemia son los enfermos sintomáticos, ¿sí? Hay una idea terrorífica de que desde unos días antes de los síntomas ya estás contagiando y se vuelve un delirio que no vamos a poder Es cierto. interpretar. No es lo principal. Ahorita en este momento hay que concentrarnos en los datos principales. El periodo de incubación entre 3 y 6 días. No, pero que hay uno de 28 días. Sí, pero la gran mayoría es entre 3 y 6 días, ¿no? Voy a quedarme solo en la primera etapa porque no va a dar más tiempo. Algunas preguntas con respecto a esto. Por ejemplo, en el lugar donde trabajo, hay un cuidador al que le tenemos mucho afecto, pero su hijo acaba de estar en Italia. Ok. Y ya pasaron 14 días por cierto de que regresó. Y Nadie lo bien. quiere saludar porque No, seguramente ya. el hijo ya lo contagió. No, 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 y A ver, está ¿qué? sano. Sí. Pues ahí hay que impulsar justamente a que no se cometan ese tipo de actos de discriminación, porque a veces hacen más daño que el virus. O sea, la xenofobia, la Oye, pero yo puedo discriminación. saludar al familiar del que Totalmente, regresó de Italia, totalmente, y sobre todo si ya totalmente. estuvo ahí medio No, en hombre, y cuarentena. si ya estuvo 14 días. Entonces, a ver, protección a los vulnerables. Protección Aprendemos al a no enfermo. saludarnos, ¿no? Protección al enfermo si que no aparece de aquí contagie. entonces, ¿no? Y cuidado con la xenofobia y con las explicaciones de sobra. Exacto. Y limpiar superficies. Limpiar superficies de uso común, lavarse las manos frecuentemente. Ok. Y El fin de semana es el Vive Latino. Sí. ¿Qué hacemos con estos lugares? Está todavía antes del 28 de marzo. sí, bueno, de entrada, y se habló precisamente del Vive Latino, me parece que hoy en la mañana, no hay elementos para decir que se cancele, o sea, elementos técnicos para decir que Todavía se no. cancele. Todavía no. Lo que sí es hacer un llamado a los asistentes a que si están enfermos, No vayan. Y que si Ya. hay alguno visiblemente enfermo, pues asegurarse de saquen. que traiga un cubrebocas y de que no esté cerca tanto de la gente, porque ¿Tenemos que cerrar el lugar de trabajo de aquí al 28 de marzo? no. ¿Tenemos no, que no. cerrar las universidades de aquí al 28 de marzo? No, pero sí identificar e ir preparando e ir haciendo planes por si se cierra. Eso es bien importante. O sea, ¿quién puede trabajar desde su casa? ¿Quién no? ¿Cuáles son las actividades sustantivas? ¿Cuáles no? Eso lo tiene que ir identificando cada lugar. Pero necesito que vengas a hablarme de las otras dos Todos los etapas. días. Sí, casi, antes de que lleguemos a esas etapas. Pero necesito hacerte una última pregunta. hombre, dime. Después de escuchar a las autoridades de salud, tú estás cerca, eres médico. ¿Tienes la impresión de que el gobierno no se ha preparado para esta pandemia, que ha sido irresponsable? No. A ver, te rogaría, ahí sí, como pues, eres universitario, Sí. ¿verdad? Y además con una mente bastante racional. ¿Qué impresión te da la conducción que está haciendo de la comunicación y de las políticas Sí. el gobierno de la República?
Bueno, ha habido preparación para la respuesta desde los primeros días de enero y la han ido comunicando y han generado documentos técnicos y han generado documentos de comunicación para cada momento en específico. Ciertamente, a partir de ayer, que fue la declaración de la pandemia, y de la semana previa que empezaron los primeros casos, la atención ha aumentado hacia esa posición, pero han preparado el diagnóstico local a nivel federal, a nivel estatal, lo han articulado con las múltiples dependencias. Hay gobierno. Hay gobierno, está operando, a veces parece que está operando tan bien, ¿no? Que de pronto decimos, híjole, ¿y por qué no es un desastre? ¿Por qué no es un caos? Pues porque sí detectaron a tiempo los primeros casos importados y sus contactos, ¿no? Sí contuvieron eso. En Estados Unidos no pudieron, no tenían estandarizada la prueba de diagnóstico. No pudieron identificar rápido a lo primero. Pues digamos que este es el primer capítulo de la serie. Tenemos que hablar de la dispersión comunitaria. Así es. Y antes de que en empiece. cuanto tu agenda lo permita. Si puede ser mañana, puede ser el lunes. Desde ahorita te convoco. Sí, antes de que empiece hay que platicar. Ya, si no, ya vamos a hacer historia. Para que a la gente le quede claro que hay una parte de preparación del gobierno que la está haciendo y que es responsabilidad del gobierno, pero hay una parte de preparación de la comunidad, que es la que digo, de identificar a los vulnerables, tener un plan de acción, saber qué vamos a hacer y qué vamos haciendo, que esa es la otra mitad de la respuesta. La epidemia se detiene en la comunidad, no en los hospitales. Las epidemias no se pueden detener en los hospitales, no hay hospitales que alcancen para eso. Y para eso necesitamos la participación de toda la comunidad. Muy bien, pues está clarísimo. Y a ti no te puedo hacer esta pregunta que voy a hacer. ¿Cómo el coronavirus está contagiando a los mercados, a las finanzas, a la economía? Así es que voy a traer un economista para que me la traiga y te rogaría que en breve nos volvemos a ver aquí, Mauricio, para ver las otras dos etapas. Seguro Muchísimas que sí, Ricardo. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a cortes.